La virtud del mono. Oración. Orunmila. Onsode alikin opolopo. Edun umbo wayebelese shon lodafun. Orunmila kaferefun leda olofin. Canto. Eminifa borunganga ojo kiniba okana meji oyo kiniba. Edun weokana meji lodafun okana meji. La leyenda del mono. Los monos buscan fuerza. Orunmila consultó a todos los tipos de monos que habían nacido en el mundo. En aquel tiempo, sus piernas no les permitían moverse correctamente. Se arrastraban por el suelo y no podían trepar a los árboles. Los monos se reunieron y analizaron su desafortunada situación. Sabían por las leyendas que sus ancestros habían sido más fuertes que ellos. Entonces, decidieron acudir a Orunmila. Cuando Orunmila realizó la adivinación, vio este odú y les prescribió un ebó, ofrenda ritual, que consistía en toda clase de frutas que pudieran encontrar: 2 calabazas, 2 gallos, 2 tinajas pequeñas de barro, 2 osun, plumas de gallo. Esta ofrenda era necesaria para rendir tributo a sus ancestros, para que les ayudaran con el ebó y pudieran llegar a ser como los hombres. Los monos prepararon todo y se lo llevaron a Orunmila. Él puso las frutas en agua dentro de las tinajas y les dijo: con esta agua realizarán abluciones durante 16 días y llamarán a sus ancestros a través de la boca de la calabaza. En el día 16 realizarán ceremonias para los Egun, espíritus de sus ancestros. Así encontrarán todo lo que les falta para ser como los hombres, y sus músculos crecerán naturalmente. Los monos siguieron las instrucciones y, después de 3 días, ya podían trepar los árboles del bosque y reírse de los humanos. Los humanos intentan imitar a los monos. Los humanos, perturbados por la nueva habilidad del mono, fueron a ver a Orunmila. Cuando él les consultó mediante Okana Meji, les prescribió el mismo ebó que había dado a los monos. Orunmila les dijo: prepararé un inche, amuleto espiritual, con el ebó. Este inche será llevado por 2 personas. Las calabazas serán rotas en 16 pedazos, donde colocarán las frutas más apetitosas. Deben colocarlas de la siguiente manera: una en el oeste, otra en el este, una en el norte y otra en el sur. Los 12 pedazos restantes deben distribuirse de manera simétrica en grupos de 3 entre estos 4 puntos cardinales. 2 velas deben encenderse en el centro. Un hombre debe esconderse cerca de cada pedazo sin hablar. Orunmila había advertido a los monos que nunca debían hablar a los humanos sobre el ritual y que jamás debían despertarse antes que ellos, hasta completar los 16 días del ebó, para no perder la bendición. Los monos comenzaron a despertarse tarde y a vagar por el bosque. Cuando veían a los humanos, se escondían. A medida que pasaban los días, faltaba solo un día para completar el ebó. Todos los monos permanecieron en el bosque y encontraron los pedazos rotos de las calabazas con frutas dentro. Los humanos, sin embargo, se mantuvieron escondidos bajo los árboles, invisibles, la consecuencia de la desobediencia. Entonces, el gorila llamó al chimpancé y le dijo: ¿viste lo que Orunmila nos dijo que encontraríamos para ser iguales a los humanos? El chimpancé llamó al mandril y éste al mono araña. Y así fueron llegando todas las clases de monos del bosque. Se decían entre ellos: solo queda un día más de baño antes de completar la ceremonia a nuestros ancestros Egun. Para obtener poder sobre el mundo, debemos seguir levantándonos tarde hasta mañana. Pero el gorila se negó a seguir las instrucciones de Ifá con disciplina. El chimpancé le reprochó, pero el gorila respondió: esto ya se acabó. Nos despertaremos a la hora que queramos. Todos los monos lo siguieron e iban cantando por el bosque. Los humanos, que habían escuchado todo, de repente se levantaron y dijeron a los monos: así que esto era lo que querían, pero por voluntad de Olofin, nunca serán iguales a nosotros. Los monos, dándose cuenta de su error, dijeron: debemos volver a la casa de Orunmila. Pero Orunmila ya estaba cerca y declaró: permanecerán como seres incompletos, con sus nalgas expuestas, sus piernas dobladas, sus cuerpos cubiertos de pelo y sus brazos largos. Su imagen será lo que desearon, un hombre a medio hacer. Y agregó: el chimpancé podrá imitar a los humanos porque fue el único que obedeció mi palabra.
pero sus hermanos están perdidos, pues Eda Olofin era el mismo de ellos. Nota. Desde entonces, el chimpancé ha sido el único mono que imita el comportamiento humano, convirtiéndose en el más inteligente de todos los monos.